Hoy vamos a hablar sobre los números imaginarios o los números complejos. Estos aparecen implícitamente en procesos eléctricos, señales de electrónicas y osciladores amortiguados, entre otros. En la naturaleza lo vemos en las hojas. ¿En cuanto a qué? A los fractales, y eso es prácticamente geometría no euclidiana. E inclusive en la arquitectura sobre la carga sobre vigas y la propagación del calor. Bueno, ¿cómo es que surgen? Pues surgen de la necesidad de que resolver ecuaciones de este tipo, x al cuadrado más 1 igual a 0. Si despejamos a x de esta ecuación vamos a tener que el término 1 está sumando pasaría a restar. Por lo tanto, me quedaría que al despejar eh, esta potencia me quedaría raíz cuadrada de menos 1. Si ustedes lo miran con mayor detenimiento en la calculadora, les va a aparecer mat error. Pues no significa que sea error, más bien significa que es un número imaginario. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, fue así como Descartes, más o menos en el siglo XVIII, estableció el término imaginario para raíces negativas. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen la raíz cuadrada de menos 1, ¿cierto? O de un número negativo, pues básicamente me va a dar i, que hace referencia al número imaginario. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Ahora, pasa lo siguiente. Veamos un ejemplo. ¡Tum! Borramos y vamos ahora con nuestro ejemplo. Tengo la siguiente situación. Raíz cuadrada de menos 25. Ah, bueno. Si nos ponemos a descomponerlo por factores primos, ¿cierto? Pues como es un número negativo, ¿cierto? Pues me quedaría que es lo mismo decir que 5 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo así? Raíz cuadrada entonces ¿de quién? De 5 al cuadrado, ¿cierto? ¿Por quién? Ah, por raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Acuérdense de las propiedades de la radicación. Si sacamos la raíz cuadrada de este término, pues básicamente ¿qué vamos a tener? Sale de la raíz y me queda 5. Y si sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 es i, pues me quedaría 5i, o sea 5 imaginario. ¿Listo? Veamos a otro ejemplo. Tenemos raíz cuadrada de menos 28. ¿Listo? Entonces, si lo descomponemos por factores primos, nos quedaría 28 es divisible por 2, me queda 14. 14 es divisible por 2, me queda 7. Séptima de 7, 1. Como me indica el índice, oiga, sepárenlos en parejas, me quedaría lo siguiente. Menos, ¿cierto? ¿Menos qué? Ah, veamos. Raíz cuadrada de 28. Y raíz cuadrada de 28 es lo mismo decir que ¿qué? 2 al cuadrado, ¿cierto? Por 7. Ah, bueno. ¿Y qué sería ese de menos 1? Pues por raíz de menos 1. ¿Listo? Eso dicho de otra manera me quedaría lo siguiente. Pues si sacamos de este término la raíz, ¿qué me quedaría? Ah, pues el 2 sale porque tiene la misma potencia, el mismo índice. Y el 7 se queda en la misma raíz. Entonces me quedaría 2 raíz de 7 por quién. Esto ya sabemos a qué es que es lo que equivale a i. Raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. En cuanto a los imaginarios. Entonces, por lo tanto, los números complejos o imaginarios son de la forma que se va a mostrar a continuación. ¿Y cuál es? Ya lo escribimos. Son de esta forma. De a más bi. ¿Donde qué? Donde a y b son números reales. ¿Listo? Y el i hace referencia a qué? A la parte imaginaria. Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, significa que si yo tengo i, es lo mismo decir que qué.
raíz cuadrada de menos 1. Vuelvo y lo recuerdo. Entonces, siendo de esta manera, vamos ahora a mirar lo siguiente. Vamos por acá. Bueno, sigamos acá. Tenemos la siguiente tablita. Tururún, tururún, tururún. Y hacemos la división. Entonces, tengo acá el número complejo. ¿Listo? En la segunda, la parte real. ¿Listo? En la tercera, la parte imaginaria. ¿Listo? Y en la cuarta, el imaginario puro. Eso es para clasificar. ¿Ok? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tengo 3i. Si nos ponemos a mirar, ¿cuál sería la parte real? Pues no hay. Entonces es 0. Veamos la parte imaginaria. Ah, pues es el 3. Y el imaginario puro sería 3i. Sigamos con el siguiente. Tengo esta expresión. Menos 4 menos 5i. Entonces, ¿cuál sería la parte real? Menos 4. La parte imaginaria sería ¿qué? Menos 5. Y el imaginario puro se le agrega la i al menos 5. Finalmente, veamos. Tengo este número. 8. Ah, ¿cuál es la parte real? Pues 8. La parte imaginaria es 0. Sin embargo, el imaginario puro es 0i. ¿Ok? ¿Por qué hago referencia a este ejemplo? Porque hago la pregunta, ¿todo número real es imaginario? Pues realmente sí, porque cumple la siguiente regla. Entonces, siendo A, ¿cierto? Cualquier número que pertenece a los números reales, pues podemos decir que A es igual a más 0i. O sea que se cumple que todo número real es imaginario. Por eso es que en el ejemplo anterior, 8, ¿cierto? Es un número imaginario. ¿Por qué? Porque tiene a su parte real más su parte imaginaria, que sería 0i. ¿Listo? Y surge otra pregunta. ¿Todo número complejo es real? Bueno, si me dice que todo número complejo es real, pues realmente el único complejo real, el único complejo real es, es el 0. ¿Por qué? Porque 0 es igual a 0 más 0i. Ese es el único complejo real. De resto, no son reales. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, vamos con la siguiente parte. ¿Cómo es que se representan los números complejos? Representación. Recordemos lo de los vectores. La representación. Entonces, en los vectores tenemos dos planos, X y Y. Ah, pero números, en los números imaginarios tenemos también dos cuadrantes o dos planos, bueno, un plano cartesiano con dos ejes. El eje, el eje real, que sería nuestro eje X, y nuestro eje imaginario, nuestro eje imaginario. ¿Listo? Que se representa con la letra I. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Tengo la siguiente situación. El vector 2i. Ah, bueno, vamos a representar el vector 2i. Pues solamente me está indicando que hay 0 en los números reales, pero hay dos unidades en la parte que imaginaria. Entonces, está en el origen y sube dos unidades. Aquí estaría representado. ¿Listo? Ahí estaría 1 y 2. Este sería mi 2i. Si vemos ahora lo siguiente, el siguiente ejemplo. Tun es 4 menos 2i. ¿Qué significa? Contamos 4 unidades hacia la derecha, en la parte real, y bajamos 2 unidades en la parte imaginaria, donde se interceptan, ¿cierto? Es básicamente nuestra proyección del vector
4, ¿cierto? Real menos 2 imaginario. Entonces es muy similar a lo de los vectores. Listo, tengan en cuenta también lo de los cuadrantes. Bueno, veamos otro ejemplo. Tengo el vector menos 1 más 2i. La parte real me está diciendo, oiga, devuélvase una unidad, ¿cierto? Y suba 2 unidades, o sea que sería este vector. ¿Listo? Eso sería la representación, para que lo tengan ahí en cuenta. Es muy similar a lo de los vectores, ¿cierto? Que se ha explicado en otro video. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo de la representación de los números imaginarios, ¿cierto? De cómo es que tienen en cuenta esta situación, pues vamos ahora con lo siguiente. Si yo quiero representar mi, digamos, número imaginario en potencias de un binomio, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es las potencias imaginarias. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es las potencias imaginarias. ¿Cómo así? Entonces, veamos. I a la 0, todo número elevado a la 0 que nos va a dar, pues 1. ¿Listo? Después vamos a ver I a la 1, pues vamos a tener que va a ser nuestro mismo número imaginario. Listo, hasta ahí bien. Ahora veamos I a la 2. ¿Qué significa? Que me está diciendo, oiga, mi raíz cuadrada de menos 1, porque sabemos que el número imaginario es raíz cuadrada de menos 1, ¿cierto? Me está diciendo que lo eleve al cuadrado. Si vemos potencia de una potencia, ¿qué sucede? Se nos cancelaría en este caso nuestra raíz. O sea que i al cuadrado es lo mismo decir que menos 1. ¿Listo? Sabiendo eso, entonces i a la 3. I a la 3 es lo mismo decir que en términos de potencias, producto de potencias de la misma base, i al cuadrado por i a la 1. Si sabemos que i al cuadrado es menos 1, ¿cierto? Entonces sería menos 1 por i. Entonces sería menos 1i. O dicho de otra manera, menos i. ¿Listo? Siguiendo ese orden de ideas, entonces i a la 4 sería i a la 4, qué pena. Es lo mismo decir que i al cuadrado por i al cuadrado. Porque si sumamos los exponentes, pues nos va a dar i a la 4. Entonces, i a la 4 es lo mismo decir que 1. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1, ¿cuánto me da? Pues 1 positivo. Y si continuamos con i a la 5, pues ¿qué me quedaría? Es lo mismo decir que i al cuadrado en términos de potencias por i al cuadrado, ¿cierto? Por i a la 1. Ya sabemos del anterior. I al cuadrado por i al cuadrado es 1 por i a la 1, pues ¿qué nos quedaría? Pues i. Listo, tengan en cuenta estas potencias imaginarias. ¿Para qué? Para lo siguiente. Si sabemos de lo de las potencias de un binomio, nos indica básicamente lo de el triángulo de Pascal. ¿Listo? Lo recordamos. Acá estoy haciendo los términos de los coeficientes. Si sumamos, me quedaría 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Y así siguen creciendo. Ahí lo pueden ver en otro video que ya he subido. Entonces, ¿qué sucede? Veamos ahora lo siguiente. Tun, borramos esto, tengan en cuenta eso. Y vamos ahora con el siguiente ejemplo. Tengo 2 más 3i al cuadrado. ¿En qué nivel está nuestra potencia? En el nivel 2. Este es mi nivel 0, este sería mi nivel 1 y este sería mi nivel 2. ¿Cuáles son los coeficientes del nivel 2? 1, 2, 1. Siguiendo este orden de ideas, entonces, como este término, ambos se están sumando, entonces todos van a ser positivos. ¿Ok? Si fuera negativo alguno de los dos, pues intercambian los signos. Se intercambian. ¿Listo?
van intercalados. Entonces, acá el primer término sería 2. Entonces, según la potencia me dice, oiga, elévelo al cuadrado, ¿cierto? Después elévelo a la 1 y después elévelo a la 0. ¿Listo? Y en cuanto al segundo término, que es 3i, me dice elévelo a la 0, después elévelo a la 1 y después elévelo a la 2. ¿Listo? Si seguimos ese orden de ideas, como ya vimos lo de las potencias, todo número elevado a la 0, ¿cuánto me va a dar? Pues 1. ¿Listo? 1. Entonces, según eso, seguimos. 2 al cuadrado, ¿qué me quedaría? Pues 4. Por 1, 4. Seguimos acá. 2 por 1, 2 por 2, 4. Por 3i, pues me quedaría ¿qué? 12i. ¿Listo? Y si seguimos en este orden de ideas, acá tenemos algo interesante. Sabemos que esta potencia es lo mismo decir que ¿qué? 3 al cuadrado, ¿por quién? Por i al cuadrado. Y como sabemos, ¿cierto? Que i al cuadrado es básicamente ¿qué? Menos 1. Entonces me quedaría, pues 9 por menos 1. ¿Cuánto es eso? Pues menos 9. ¿Listo? Si operamos los términos que son semejantes, es decir, los que no tienen i, los reales, me quedaría 9 menos 9 más 4. Me quedaría menos 5 más 12i. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Bueno. ¿Y esto qué pasa? ¿Cómo se come? ¿Qué sucede? Bueno, entonces, en cuanto a la graficación, recordemos, tenemos nuestro plano cartesiano donde el eje vertical es el número, la parte imaginaria, ¿cierto? Y la parte del eje horizontal es la parte real. Entonces, según ese orden de ideas, me está indicando lo siguiente. Según la respuesta que nos acaba de dar sería 5 unidades hacia la izquierda, 3, 4, 5, y suba 12 unidades hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Donde se interceptan, pues este sería nuestro vector imaginario, ¿listo? Que es el que nos acaba de dar eh, solución. Veamos otro ejemplo entonces como para tener en cuenta. Tengo la siguiente situación. Tengo 1 menos 4i al cubo. Si recordamos el nivel 3, ¿cuáles son los coeficientes del nivel 3? 1 menos 3, en este caso sería por los signos. Bueno, primero anotemos los coeficientes. 3, 3, 1. Por los coeficientes ya los tenemos. Ahora vamos por los signos. Como este es negativo, entonces empezamos a intercalar signos. Más, menos, más, menos. Listo. ¿Qué me dice? Oiga, eleve el primer término a la 3. Después el primer término a la 2. Después el primer término a la 1. Y después el mismo primer término a la 0. Listo. En cuanto al segundo término, elévelo primero a la ¿qué? A la 0. Elévelo después a la 1. Elévelo después a la 2. Y elévelo después a la 3. Listo. Siguiendo ese orden de ideas, ¿qué me quedaría? Pues la primera parte de la solución, todo número elevado a la 0 es 1. Recordemos eso, ¿listo? Entonces 1 al cubo, pues es 1. Y por 1, 1. Sigamos con la siguiente parte. Menos 3 por 1 al cuadrado, pues 3. Por 4i, pues nos quedaría 12i. Más, abrimos paréntesis. Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Aquí en esta cuestión, y al cuadrado lo mismo decir que ¿qué? Menos 1. O sea, menos 1 por 4, pues me quedaría ¿qué? Menos 1 por 4 al cuadrado, me quedaría que es igual a 16, ¿cierto? Menos 16. Menos 16 por 3. Entonces me quedaría ¿qué? Menos 48. ¿Listo? Bueno. Y seguimos. Menos, ¿qué sucede aquí? Y a la 3, como lo vimos anteriormente. Y a la 3 es lo mismo decir que, ¿qué? En este caso, 4 a la 3
por i a la 3, que ya sabemos cuánto vale. Entonces, 4 a la 3 es lo mismo decir que 64. Pero i a la 3 es menos i. Entonces, me quedaría que menos 64i. ¿Ok? Siguiendo ese orden de ideas, entonces voy a operar términos que son semejantes. Por un lado tendríamos el menos 64 y por el otro el menos 12. Y por otro el menos 48 y el 1. Al operar estos términos, entonces me quedaría 1 menos 48 menos 47. Y en cuanto al otro, menos 12 menos por menos más. Entonces, menos 12 más 64 me quedaría más 52i. ¿Listo? Esta sería nuestra representación en un grado 3, ¿cierto? En un nivel 3 de un número imaginario. Volvemos a jugar. Ah, bueno, ¿y cómo se representa este vector? Recordemos, la parte imaginaria es donde se representa ¿qué? En el eje Y. Y la parte real es la que se representa en el eje X. Entonces me está diciendo, oiga, muévame 47 unidades hacia la izquierda por el negativo. Y después súbale 52 unidades, ¿cierto? 52 unidades hacia el eje Y. Donde se interceptan básicamente esos dos puntos, pues es nuestro qué? Nuestra flechita resultante de nuestro número imaginario. Eso sería nuestro resultante. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Eso es todo en cuanto a lo que tiene que ver con qué. Con el conjunto de los números complejos y su representación. Teniendo en cuenta también el binomio, ¿cierto? De, eh, de una expresión.